Bueno, arrancamos. Este cuatrimestre vamos a ver entonces Node.js y sí, y esta primer clase vamos a dedicarle un poquito a cómo instalarlo en sus compus. ¿No pudieron entrar? Fíjate, pasé recién al grupo un link. Bueno, eh, cuando puedan, entre. Les decía, vamos a dedicarnos unos minutitos para que entiendan cómo se instala esto. Y no le voy a dar fórmula, pero sí le voy a... Ahí ya no le voy a dar la fórmula, pero sí les voy a decir cómo se hace y cómo quiero que hagan. Primero y principal, lo que tienen que tener instalado es NVM, se llama. NVM, NVM-versión. Yo tengo la versión 0.40. NVM es el Node Version Management. O sea, creo que ya lo instalaron en sus compus. Los que estuvieron conmigo el cuatrimestre pasado ya lo instalaron. ¿Qué pasa? Es la mejor opción que tienen para instalar Node, o lo mismo Ruby, o creo que hay otros lenguajes de programación que también pasa igual. Es la mejor opción ya que pueden manejar diferentes, digamos, diferentes tipos de Node o versiones de Node dentro de su propia computadora. ¿Para qué le va a servir esto? Sí o sí, en algún momento, alguna aplicación de usted va a quedar desfasada. Ese desfasaje que van a tener, lo que le va a suceder es que, por alguna extraña razón, no me pregunten por qué. Esperen que no encuentro mi... Por alguna extraña razón, no me pregunten por qué, pero hay entornos, como por ejemplo, librerías que se utilizan en SQL. El claro ejemplo es SQL. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas empresas que tienen una versión de SQL Server vieja, una versión vieja, con un Windows viejo, un Windows Server viejo, y ustedes se van a tener que comunicar, por ejemplo, con esa base de datos, y tienen que crear una API en Node, y no van a poder conectarse porque las versiones nuevas de los paquetes, digamos, de esas librerías ya se conectan con y dejaron, o sea, dejaron sin efecto o dejaron de dar soporte a otras versiones de SQL, entonces ya directamente no se conecta, el SQLize, digamos, no va a poder conectarse a esa base de datos. Entonces, por ese motivo, no instalen en su máquina el Node.js directamente. Háganlo a través de un organizador de librerías, de versiones, digamos. Bien, eso era punto número uno, como para que queden ahí Profe, entendiendo. Sí, le hace una preguntita. Yo ya tengo el Node instalado, pero no sí, el NVM. Tengo que desinstalar nomás el Node e instalar el paquete del NVM. tenés que... No, podés instalar el NVM tranquilamente y manejarlo de ahí. Eh, para organizarlo un poquito mejor, los chicos de Goya, la idea es que me hagan preguntas a través si pueden, mejor, a través de los comentarios. Acá los compañeros van a ir leyendo los comentarios, entonces nos ordenamos un poquito mejor en la clase. Y después yo también, para los chicos que quieran consultar acá, estaría bueno que organicemos las preguntas y no interrumpir así entre todos, porque si no ellos no van a entender. Por lo menos escribamos la pregunta que ustedes quieren hacer dentro de los comentarios y después la hacemos entre todos, ¿les parece? Dale.
Bien. Hoy vamos a hablar de JavaScript. Si bien hablamos bastante en el cuatrimestre pasado, capaz que los chicos de Goya también, con otro profe o no, pero no tocamos a fondo algunos conceptos que me gustaría a mí tocarlos bien a fondo, como para que ustedes tengan una base sólida. Porque ahora van a tener, digamos, algo más complejo que entender que es el core de cómo trabaja JavaScript. Eh, entonces lo que vamos a hacer es tratar de construir una base teórica bastante robusta para ustedes, que sea clara y que la puedan llegar a entender y que de ahora en más puedan entender que existen ciertas herramientas que van a poder utilizarlas para trabajar. ¿Qué es JavaScript? Es un lenguaje de programación como cualquier otro, ya lo veníamos hablando en todas nuestras clases. Es tipado dinámico. Eso más o menos capaz que lo hablamos o lo pasamos muy por arriba, y es multiparadigma. O sea, JavaScript tiene diferentes paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Si se acuerdan. Sí, manera de programar. Exactamente, manera de programar. Exactamente, sí. Entonces, tienen distintos criterios para poder programar en JavaScript. Todas las maneras son bienvenidas, mientras que la solución a su problema le hayan dado en la tecla, digamos. Eh, Puede ser imperativo, funcional, orientación a objetos, orientación a prototipos. O sea, hay, eh, JavaScript permite hacer todo esto. Y esa es la bondad que tiene. Bueno, el nacimiento de JavaScript, ya lo hablamos anteriormente, fue en el 95. Netscape era un navegador web, digamos, que fue el primero que lo sacó al aire, digamos. Y hay un estándar a nivel internacional que se llama ECMA, ECMA Script. Ese es el estándar que existe hoy. Todos los navegadores, todos los runtime son, por ejemplo, Node.js, etcétera, implementan ese estándar. ECMA Script, se rigen por esto. Hoy no solo se usa JavaScript en el frontend, sino que también se usa mucho en el backend con el CLI, o sea, el client que tiene actualmente. Y también se usa en escritorio, en aplicaciones de escritorio. Eso ya lo habíamos visto. Creo que las aplicaciones de escritorio, si mal no recuerdo, para programar, se llama Electron de base. O sea, si bien programás en JavaScript, pero así como existe Node.js para lo que es el servidor, para lo que es desktop se llama Electron. Y para lo que es móvil existe, por ejemplo, React Native, que es lo que vimos cuatrimestre pasado. Y también se puede hacer IoT y también se puede, bueno, hay un montón de programación que se puede realizar ahora con JavaScript. Esto lo que permite, al ser multiplataforma, es que nosotros podemos aprender un solo lenguaje de programación y tenemos desarrollado una aplicación 100%, por ejemplo. O sea, podemos tener web, backend y móvil, por ejemplo, las tres cosas. Y esto nos permite que cuando vamos al backend tenemos que codificar en JavaScript. Cuando vamos al frontend tenemos que codificar en JavaScript. Cuando vamos al móvil tenemos que codificar en JavaScript. Eso está bueno porque imagínense nosotros en hace 10 años atrás, Laravel, que era el boom, que usábamos mucho Laravel. Hoy, si bien lo seguimos usando, pero no tanto, con la llegada de de esta generación y el boom de JavaScript es como que se está dejando de lado muchos lenguajes de programación, pero PHP continúa siendo el 80% de Internet es PHP. Así que PHP no va a morir. No va a morir nunca, nunca. Eh, Aparte
Laravel hoy por hoy, PHP dio un salto espectacular. WordPress no va a morir nunca, Drupal no va a morir nunca, así que PHP va a seguir siendo el 80% y va a haber trabajo forever and ever. O sea, esa es la realidad. Entonces, lo que le quería decir es que lo bueno que tiene esto, o la bondad que tiene JavaScript, es que vos te vas al backend, tenés el mismo código que tenés en el frontend. Nosotros antes teníamos que programar en código PHP, que tiene una sintaxis totalmente diferente, ir al frontend, programar en JavaScript, y llegaba un momento que te quemaba la cabeza. O sea, te salía humo de verdad, porque por ahí le metiste no sé, una variable que no estaba con la connotación que necesitabas. Así que, bueno, eso es una de las características que tiene trabajar todo con JavaScript. Bueno, las características claves de JavaScript tenemos el tipado dinámico. El tipado dinámico significa que los tipos de datos, de variables, etcétera, se determinan en tiempo de ejecución. ¿Cuál es la ventaja de usarlo así? Es la rapidez para prototipar, pero hay muchos errores en producción. Conjunto con esto, si no tenemos bien en claro las diferentes cohesiones, se llaman, vamos a tener muchos problemas en producción, y ahora lo vamos a ver en ejemplos en el código. Está basado en prototipos, que quiere decir que la herencia se da por delegación de una cadena de prototipos. Los prototipos son clases de ECMAScript 6 en adelante, porque después tenemos de ECMAScript para atrás, también tenemos muchas versiones, pero ahí no existían lo que eran clases. Antes no existía orientación a objeto en JavaScript, ¿se entiende? Esto empezó ahora, hace no mucho tiempo. El modelo de ejecución de JavaScript, por más de que venga quien venga acá y me puede retar a lo que quiera, es un solo hilo de ejecución. Eso que les quede claro. Después vamos a ver cómo lo transformamos en multihilo. ¿Se puede transformar en multihilo? Sí, que es lo que hablamos siempre. Pero si yo les llego a preguntar en un examen y yo les digo, ¿JavaScript es multihilo? ¿Eh? Sí, es verdadero. Es multihilo. Pero no, de base es un solo hilo, ¿cierto? JavaScript puro es un solo hilo, pero después podemos tener herramientas que hacen que sea multihilo. ¿Estamos? Pero es multihilo y es single, single thread y multithread. Las dos cosas son verdaderas. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Bien, que quede claro eso. No, no, tiene que quedar claro. Eso yo ya lo di, y lo di bien el cuatrimestre pasado. Ok, pero vamos a ser sinceros, es single thread. O sea, JavaScript es single thread. ¿Se convierte en multihilo? Sí, se convierte. O sea, sí, se convierte en multihilo, pero es un único hilo de ejecución. ¿Estamos? Bien. Eh, Ejecución en el navegador, que esto está bueno, porque todos los navegadores exponen se llama Web API, que es el document, el DOM sería. Ahí nosotros podemos tener, en el document tenemos todo el DOM del navegador. Tenemos el window. O sea, si ustedes hacen, por ejemplo, en el navegador, abren, digamos, a ver, le voy a mostrar una página de ejemplo. Si ustedes agarran el navegador que está acá, le dan inspeccionar, y acá vamos a acomodar un poquito la consola. Vamos a hacerla así. Y acá, y ustedes ponen window, punto, por ejemplo, new value es igual
a 123, después yo puedo hacer un console.log window.newValue. ¿Qué hace el window? El window es como un almacenamiento local que tenemos mientras que la página esté en ejecución. Es como sí, no lo llamaría es como un storage, exactamente, es como un storage. Básicamente, hasta que yo no cierro el navegador, esto va a permanecer ahí. Lo podemos usar, o sea, está bueno porque lo podemos usar, pero fíjense que es muy inseguro. O sea, podemos usarlo para ciertas cosas, qué sé yo. Queremos tener cargado todas las ciudades de las provincias con cada ciudad de la Argentina, lo podemos tener ahí. ¿Se entiende? Porque eso a nosotros no nos molesta. Lo bajamos de algún repositorio que tengamos de la base, en alguna base de datos y lo ponemos ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el beneficio? No tenés que ir a buscar a la base de datos. Exactamente, lo tenés en tu computadora local. Obviamente que te consume memoria RAM. ¿Se entiende? ¿Y por qué muchas veces dice Google, no, pero yo me bajo Chrome y no me anda nada, me consume toda la memoria? Ahí está. Hay muchas aplicaciones que estamos utilizando que consumen mucha memoria porque o tienen un local storage bastante elevado, o porque hacen mal uso, o porque no van limpiando el memory heap, digamos, hay un montón de cosas que hay que tenerlas en cuenta a la hora de programar. Lo que tiene de bueno JavaScript es, a ver, lo que tiene de bueno JavaScript, como les dije hoy, es que nosotros podemos manejar o manipular el DOM. Podemos escuchar eventos, clic, las teclas presionarse, cuándo se presiona la tecla, cuándo soltamos la tecla, qué tecla presionó podemos saber si presiona el Enter, si presiona otra tecla. O sea, hay muchos eventos dentro del navegador. Y este DOM o este JavaScript también nos podemos comunicar con el backend de manera HTTP con un fetch HTTPS ahora. Porque el protocolo HTTP, pero sabemos que tiene que ser todo HTTPS. El estándar del DOM y las API digamos, existe una web que se llama, ya le voy a poner acá el nombre. Esto es el estándar que maneja, es Web Hypertext Application Technology Working Group. Esto es el estándar del DOM. O sea, todo lo que ustedes necesiten saber del DOM, lo van a tener acá. ¿No tenés ahí Bien, les paso al grupo entonces. Ahí está. Es el estándar. Bien. Seguimos. ¿Qué es el DOM? Y hagamos entrar un poquito más a detalle, porque sé que muchos saben lo que es el DOM, D-O-M, pero no lo tienen muy bien en claro el concepto, digamos. El DOM significa Document Object Model. Modelo de objetos del documento. Modelos de objetos del documento. Es una representación en memoria de la estructura del documento HTML. O XML, pero no, HTML. Es una representación en memoria de la estructura. Es como que pasamos todo a un JSON, por así decirlo. Como que pasamos a un JSON, es un objeto, así que lo pasamos a JSON. Sí, a un JSON pasamos todo lo que es el HTML que tenemos en nuestra página. Cada página es un mundo. Entonces, cada página tiene un DOM. ¿Se entiende? Y permite que JavaScript u otro lenguaje también, porque
Python puede acceder al DOM, o sea, lo puede hacer, accedan y puedan manipular el contenido de este objeto. Entonces vos ahí podés manipular y vos podés cambiar estilo, esto, lo otro, con JavaScript. Por eso se usa mucho JavaScript para poder manipular CSS, estilos, etc. Es una interfaz definida, es un estándar, digamos, definido por la W3C. Por ahí habrán escuchado de la W3C. Ahí le voy a poner acá, W3C. Es un estándar que existe a nivel internacional. ¿Cuál es la relación que existe entre HTML y el DOM? Lo que hace el navegador, lee el HTML. El navegador lee el HTML. Lo parsea, digamos, hace un parse y lo crea en el DOM en memoria. Por eso muchas veces lo que nos pasa con... A ver, hay diferentes navegadores que trabajan con diferentes motores por detrás. Por ejemplo, Chrome trabaja con V8, que es el mismo motor que trabaja Node.js. Firefox, ahora creo que tengo los nombres de todo, pero no me voy a acordar. Firefox tiene su propio motor y Safari tiene su propio motor también, pero Mac. No, no. Chromium, ahora vamos a hablar un poquito más, pero la base, el core está en V8. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. V8. La base, el core de Node.js y de Chrome está en V8. Cualquier cambio, o sea, al tener esto en memoria, cualquier cambio que nosotros hagamos en el DOM afecta lo que va a ver el usuario. Por eso normalmente todo lo que nosotros hagamos con JavaScript se va a renderizar en la vista del cliente. El HTML original no cambia nunca. El DOM es una representación viva de ese HTML original. El original nunca cambia, lo que va a cambiar es adentro el DOM, lo que nosotros vayamos haciendo con el transcurrir del tiempo, ¿se entiende? Pero el HTML original siempre va a quedar como la primera vez que cargó. Por eso, muchas veces le va a pasar a ustedes que, por ejemplo, no sé si le va a pasar porque si no programan en JavaScript puro. A ver, ¿qué nos pasaba antes? Le doy una anécdota. Cuando vos trabajás con JavaScript puro, lo que sucede es, por ejemplo, vos cargas la página, se renderiza, pero si vos haces una acción dentro de la página y tenés por ejemplo, un modal definido en el HTML para inyectarlo, o sea, vos lo definís en tu código JavaScript para inyectarlo al HTML que tenías. Cuando vos presionás un botón, por ejemplo, e inyectás ese HTML nuevo a la página, cuando vos querés obtener ese documento, vos ponés, no me voy a acordar ahora, pero vos querés hacer la variable del DOM, por ejemplo, y obtener el documento, no lo vas a tener. Por ejemplo, en donde pasaba mucho era en jQuery. No sé si escucharon de jQuery. Bueno, en jQuery pasaba mucho eso que tenías que usar. Es como un live, se llama. Es un en vivo que tenías que usar para obtener las variables que estaban dentro del pop-up. Porque lo que se inyectó nuevo, cuando vos querías tomar esa información, por ejemplo, que el pop-up tenía 3 inputs, que vos después tenías que mandarlo al backend, vos le dabas a guardar, y nunca los campos eran undefined, undefined, undefined. O sea que había una magia que tenías que hacer, porque al inyectar un nuevo código en el navegador, digamos, en ese HTML, no es que vos, o sea, el HTML original quedaba como estaba siempre. No se actualizaba y tenías que pedir a otro recurso, a otra herramienta, que no me voy a acordar ahora en este momento cómo se llama, para poder hacerlo. ¿Te entiendes?
Hoy por hoy eso no les va a pasar porque si ustedes trabajan con Vue, por ejemplo, si trabajan eh, con React, esas cosas ya no suceden más, o sea, ya está todo pensado. Bien, ok. ¿Cuál es la estructura del DOM? El DOM es un árbol de nodos, como dijo acá el compañero. Los tipos principales de nodos que vamos a contener es el document, es el raíz document. O sea, yo acá vengo acá en el inspeccionador, me voy a la consola, escribo document y este es el árbol raíz. Fíjense que yo escribí document y acá en la consola ya me tiró el HTML. No sé si se dieron cuenta. Entonces, la estructura raíz es el document. Y fíjense que cuando paso el mouse por arriba, me pinta la pantalla. Bien, paso por ahí arriba, me pinta la pantalla porque es todo el HTML que contiene la página. Luego le siguen los elementos que son las etiquetas HTML. Acá adentro tenemos las etiquetas HTML. Bien, luego existe el texto que es, o sea, ¿cuál es el árbol de ejecución? Es el documento, los elementos HTML, las etiquetas serían los tags y, o sea, cuando hablamos de tag estamos hablando de el body, el A, el div, el script, etcétera. ¿Se entiende? Esos son los tags. Y después, dentro de cada uno de ellos, podemos llegar a tener el último elemento, es el texto que va a contener ese elemento. ¿Estamos? Bien. Y después le siguen los attributes, o sea, los atributos. Cuando estamos hablando de los atributos, estamos hablando de las clases, los identificadores, ¿se entiende? Y por último están los comentarios que están acá. Esto es un comentario. ¿Está? Entonces, número 1, documento. Número 2, los elementos. Número 3, los textos que contienen esos elementos. Número 4, los atributos que tienen cada uno de los tags. Y por último, los comentarios. De esa es la manera que tiene eh, de ordenarse los nodos. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Acá le voy a mostrar, a ver, un segundito. Vamos a hacer una nueva acá, new file. Voy a poner acá. Vendría a ser algo así. Es documento, HTML, por ejemplo, acá head, body, P, que es el elemento, y el texto. Esto sería un nodo de el document object model. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Bien. Propiedades importantísimas. El document es el nodo raíz. Eso siempre lo tienen que tener incrustado en la cabeza. El document.body, por ejemplo, si yo hago así, el document.body o el document.head, que nosotros lo tenemos acá, son los hijos del, oh, perdón, son los accesos rápidos, me estaba olvidando. Entonces, el document body y el document.head son los accesos rápidos. Después tenemos, por ejemplo, el element.childNodes. Esos son todos los hijos que incluyen los nodos y los comentarios. O sea, document.body.element.childNodes. Creo que era algo así. Bueno, whatever. Vamos de vuelta. Está mal escrito. Sí, igual, pero no es así.
Sí, puede ser. Sí, ahí está. Ahí están todos los... Fíjense que ahí está. 8 nodos tenemos. ¿Cómo? Son los hijos del tag donde estás trabajando. O sea, del tag que preguntaste, que en este caso yo hice el body. Y después tenemos, eso es child node. Y si nosotros hacemos algo como child, creo, o children. Si nosotros hacemos children, por ejemplo, lo que vamos a obtener es el HTML puro. O sea, si nosotros queremos ver el HTML, lo tenemos. Si nosotros queremos ver como nodos, también lo podemos ver como nodos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Quién dijo no? ¿Eh? ¿Se entiende la diferencia que hay entre uno y otro? ¿Seguro? Bueno. Con Children estamos viendo el HTML directamente. Con Children estás viendo el HTML que tenés. Esto es HTML. Cuando haces Children, los nodos. Eso es un objeto. Sí. Objetos hijos de el tag que está consultando. ¿Se entiende? Y ustedes van a preguntar, ¿y para qué sirve esto? ¿Eh? ¿Alguien tiene idea en qué situación ocuparían esto? Sí, pero ¿en qué situación? No. ¿No? ¿Eh? No. Si se quiere añadir otro hijo, puede ser. A ver. En el testeo te puede servir mucho cuando estás buscando. No tiren fruta. Mucha fruta por acá. Pero vos, por ejemplo, a lo que vos estás desarrollando, podés agarrar durante el tiempo de ejecución y explicarlo cómo cambia. Ponés inspeccionar cómo está armado y te ponés a ver cómo cambia. No. Cuando vos estás programando, puede ser. Ahí estamos en un camino bueno. O sea, cuando vos estás programando, ¿para qué vas a usar el element children o element child nodes, por ejemplo? Si vos estás programando, a ver, bueno, le doy tips. Por ejemplo, tenemos una tabla de datos, una tabla de clientes, una tabla donde tenés identificador, nombre, apellido, ¿no es cierto? Todos los datos. Y en la última columna, normalmente vieron que las aplicaciones tienen un lapicito, editar, borrar, etc. ¿Eh? Exacto. Esas acciones, vos tenés una tabla dinámica, vos no podés tener un identificador único por cada acción. Entonces, si vos te vas y presionás sobre el lapicito, normalmente vos estás escuchando un evento clic sobre la clase del lapicito. Pero después vos tenés que ir a ver cuáles son los elementos que están ahí, o sea, en dónde hiciste clic, ¿se entiende? Una de las maneras de obtener la información de ahí es, ahora hay muchos hacks, pero en nuestra época esos hacks no existían. Un hack que hay hoy es en el elemento donde vas a hacer clic, le pones un attribute, un data attribute sería, le pones data ID, que es el identificador del que vos estás queriendo editar. Pero antes no existía todas estas cosas y vos tenías que hacer, por ejemplo, parent node, en ese caso, o que es el padre, accedes al padre de eso 2 veces, porque uno es para acceder al padre que contenía esa acción, que es donde estaban las 3 acciones, y haces otro parent node más para acceder a la fila completa. Y ahí en la fila vos hacías un children de la posición 0 donde estaba el identificador, por ejemplo. Exactamente.
¿Se entiende, no? Y entonces ahí obteníamos el valor y decíamos, bueno, este es el identificador del cual fulano está queriendo editar. ¿Se entiende? Eso es en HTML puro con JavaScript puro. Pero así, eso es un ejemplo. Hay miles de ejemplos. Por ejemplo, jueguitos que ustedes quieran inventar en... Viste que hay muchos juegos en la web, tipo minijuegos.com, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos juegos, hay muchas acciones de animaciones que necesitar acceder al hijo del hijo para modificar tal cosa. ¿Ah? Entonces, todo eso se hace con los elementos. ¿Cómo? También, sí. Bien. Después, bueno, como les dije, tenemos, en vez del children, tenemos el element.parentNode. Vamos a suponer esto. Le voy a dar para que sea más sencillo de entender, porque si no a veces no se entienden los conceptos. Y yo quiero saber quién es el padre de el H1 este que tengo acá. ¿Se entiende? O sea, la idea es, bueno, en este caso no tiene como un identificador, pero vamos a hacer un hack acá donde yo le puedo poner ID es igual y le vamos a poner título. Y yo me voy a venir acá a la consola y voy a poner console.log. Ah, pasa que, pará. Document.get element by ID. Y acá le pongo el identificador, por ejemplo, y le pongo, creo que era título el que puse. Y ahí me trae ese HTML, ¿no es cierto? Bueno, pero si yo quiero el padre de ese, porque yo tengo el identificador de ese, pero yo necesito el padre de ese. Entonces yo hago así, punto, puedo hacer parent now, ahí me va a dar el div que contiene a ese y al que está abajo, fíjense. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Y si a ese reclamo un parent node te va a traer no, y fíjense, sí, y fíjense que si yo puedo hacer de ese parent node, puedo hacer un first child, me va a traer el primer div, que es el HTML, pero fíjense cómo me trajo como un nodo o sea, es un JSON. Pero si yo quiero, por ejemplo, el último, yo tengo que poner last child. Y ahí el de abajo. ¿Se entiende? O sea, yo puedo jugar, puedo poner la posición, tipo la posición del arreglo, o sea, un montón de cosas puedo tener ahí. Esas son algunas cositas las que se pueden hacer con la manipulación del DOM. Bueno, y acá le mostré algo muy utilizado, que era cómo obtener, por ejemplo, un elemento por el identificador, que esto es JavaScript puro. Obviamente que si nosotros tenemos jQuery, es mucho más sencillo. No sé si saben utilizar jQuery, pero por ejemplo, jQuery, lo que se hace en este caso es algo así como pesos y se pone acá. Si yo quiero traer un identificador es hashtag y, por ejemplo, título. Ah, tiene integrado jQuery, parece, porque me lo está marcando. Y acá le pongo punto val, y se hace así, algo así, creo que era, o punto value, no me acuerdo. Hace mucho no programan esto. No. ¿Eh? Ah, no se usa. Ah, sí se usa, pero... A ver, si traigo títulos, sí me trajo. Pero, punto value, creo que era. A ver, vamos a mirar acá. Pasa que no tiene valor. En este caso sería punto text o punto HTML. Ahí está. Fíjense que este punto text me había escrito recién.
Ahí está. Inner HTML porque es un HTML, no es un valor, no es como un input que tiene un valor adentro. Y ahí yo traigo el título que tiene ese hash, ese tag de HTML, perdón. Bien. Bueno, así puedo hacer. Puedo traer por identificadores getElementById, por clase, o sea, puedo traer todas las clases que tengan el mismo nombre, que es getElementByClassName, o sea, es básicamente algo así como document.getElementByClassName, y acá, entre paréntesis, le ponemos el nombre de la clase. Básicamente es nombre de la clase. Y ahí nos va a traer todos los elementos HTML que tengan esa clase. Básicamente es así. Fíjense la diferencia que había entre JavaScript puro, que es esto, y ahí me dice que no existe, obviamente. Y fíjense que class name, element by class, get element by class name, elements, con ese. Ahí está, no hay nada, bien. Y fíjense, en jQuery era, en vez de un hashtag, era un punto, nombre de la clase. Era así de simple. Obviamente no hay nada, por eso me da nulo. Sí, por eso se programaba mucho en jQuery, porque era mucho más fácil acordarte la sintaxis, ya que antes no existía GPT que te ayudaba con todo, a recordar todo. Antes era memorizarte cómo se usa tal cosa. Bien. Los selectores de CSS, hay miles. Cambiar el contenido también. Fíjense que si yo, por ejemplo, yo puedo agarrar y lo que estaba haciendo hoy del título, de este título, por ejemplo, si yo pongo punto inner, creo que era así, inner HTML, yo puedo agarrar acá y le puedo cambiar el texto a la página web, o sea, es una pavada, ¿no es cierto? Pero se puede hacer así. Entonces, con JavaScript, vos tenés la posibilidad de hacer esto, y si vos querés que vaya cambiando de texto tal cosa, lo podés hacer esto, con transiciones, con muchas otras cuestiones, digamos, que lo podés poner en negrita, quitarle la negrita, ponerle un color, sacarle un color, se puede hacer lo que quiera. Con JavaScript se puede hacer lo que quiera. Podemos eliminar los nodos, crear los nodos, o sea, yo le estoy dando esto de referencia para que entiendan todo lo que se puede hacer con JavaScript y por qué el DOM es tan importante, porque el DOM maneja toda la página web, o sea, todo lo que ustedes hagan con Vue, con React Native, con, no sé, si en algún momento usan, no hablo mucho de, ¿cómo se llama? El de Google. Sí. Angular. Ahí está. Me había olvidado. Si usan Angular, todo esto lo hace por detrás. Ustedes ni se dan cuenta de lo que está haciendo, pero está, básicamente, es una compilación de su código. O sea, cuando ustedes están escribiendo Vue, React Native, etcétera, compilan su código a JavaScript nativo y a HTML. O sea, eso es lo que hace. Después, cuando deployan, van a deployar HTML y JavaScript nativo. Nada más que va a estar todo tipo súper minificado, no se va a entender un pedo lo que están haciendo. ¿Se entiende o no? Bien. Sí. ¿Qué sentido tiene entonces ahorrar o más? Antes consumen más recursos y se queda legacy encima con la SQL y todo lo que usted dijo. No, legacy no, lo que les decía era que el backend, o sea, ahí mezclaste dos conceptos.
Lo de la parte legacy es para Node.js, pero porque la base de datos quedó vieja. Eso no tiene nada que ver. Eso yo di un ejemplo. ¿Qué beneficios tiene usar React o Vue? Primero que nada, son dos cosas distintas. Una cosa es una página web como esta que estamos viendo acá, que son páginas web. No me voy a acordar, tienen un nombre que cada vez que vos cambiás de URL, recarga todo el sitio. Por ahí hay conceptos que en este momento se me pueden olvidar de tanto, de tan quemado que ya estoy, pero estas páginas web que van recargando por cada acción que vos hagas, tienen un nombre, obviamente. React, Vue, Angular, y hay otras más, lo que hace son reactivas. No te recargan el sitio, solamente te recargan el componente que vos necesites, nada más. Entonces, primero la performance es mucho mejor en React, en Vue y en Angular. No consumís tantos recursos en la compu, es una single page application o SPA, normalmente la vas a, así se la conocen, digamos, pero es mejor, obviamente, 100%, para ciertos tipos de aplicaciones es mejor programar en Vue, en React o en Angular. Esa es la realidad. Bien, el DOM también tiene eventos, así como nosotros tenemos, vamos de vuelta, así como nosotros tenemos document.nodes. Bueno, así como nosotros tenemos, digamos, la manera de leer todos los HTML, etcétera, todo lo que podamos modificar y muchas cosas, existen muchos eventos del lado del DOM. El que dispara los eventos, clic, enter, o que estés en el foco de tal cosa, o que pases el mouse por tal lado, el hover, el famoso hover que normalmente se ve, esos son los eventos del DOM. Todos los eventos es a un elemento X, como estábamos viendo hoy, a este elemento, por ejemplo, yo le puedo agregar un evento. Add event listener, que sería, esto significa que yo le estoy agregando un evento de escucha. Primero que nada, esto es una escucha. Bien, ¿qué voy a oír? ¿Qué oyente es este? Por ejemplo, clic. Ese es el primer parámetro. Puede ser clic, puede ser que si es un input, vos le digas enter, no sé, la press key y le das el número de la tecla o lo que quieras. On press key, después había, cuando vos presionabas la tecla, cuando vos soltabas la tecla, hay un montón de, o cuando mantenés presionado la tecla, o sea, hay un montón de parámetros que se le puede dar. Y acá, luego la function, lo que recibe es un callback, sería, ya vamos a hablar de lo que es un callback, hablamos más o menos, pero básicamente recibe la function, que es un parámetro. En este caso no vamos a tener parámetro. Y yo puedo, por ejemplo, hacer algo muy básico acá, que es mandar una alerta. Y le pongo acá. Bueno, no se puede porque obviamente capaz que le di mal. Puede ser que no. Pasa que no es un elemento para darle. Bueno, pero algo así es básicamente lo que tenemos que hacer.
Sí, puede ser que... No, pero debería andar. No sé por qué no me está tomando nomás. A ver. A ver si lo hacemos así. Capaz que no me deja hacerlo porque lo tengo que obtener primero, guardar una variable y seguir. Bueno, vamos a hablar un poquito, o sea, les comento así por arriba, existe el DOM virtual, que era lo que estuvimos hablando al principio. Las librerías como React usan un virtual DOM normalmente. Es una representación ligera en memoria que compara los diferentes cambios que pueda llegar a tener el DOM para saber dónde reactivar, dónde hacer reactiva la página. Básicamente es eso, sí. O sea, ¿dónde tenemos? En la estructura HTML. Hace la pregunta también, porque si no los chicos no van a entender que los chicos de Goya no van a entender. No me puedo conectar. Bueno, no podés preguntarme. Era para bueno, dale. Solo tenemos la HTML, el DOM es una representación en memoria de nuestro HTML que cambia, dejando el HTML Original. Sí. Y ahora tenemos el virtual DOM, sí, que es una representación ligera en DOM, memoria, que compara los cambios del DOM real. O sea, tiene un DOM real, que es el que sabemos que estamos usando en la página web, y tiene un DOM virtual. ¿Se entiende? Es una copia fiel, pero sabemos que o sea, hicimos cambio acá, entonces el DOM virtual va a saber todos esos cambios que existen, o sea, es como que se compara con el viejo, perdón, el viejo queda como está, en el donde se hacen los cambios en el DOM virtual. Sí, ¿se entiende? ¿Cómo? Esto lo que hace es mejora el rendimiento, y reduce, se llama repainting, que es cuando, o reflow, algo así es, reflow o repainting, que es las recargas que nosotros vemos en las páginas web. Hay una diferencia abismal, después búsquenlo porque esto está bueno. Hay una diferencia abismal entre cómo trabaja Angular y cómo trabaja React y Vue, por ejemplo. React y Vue tienen otro paradigma completamente distinto al de Angular. Por eso Angular no es tan usado, porque React y Vue tienen una mejor performance. Bien. Sí. Sí, muchas veces sí pasa, pero la RAM, o sea, acá pregunta un compañero si es por eso que consume tanta RAM en el navegador web. La RAM por ahí no es tanto por lo que tengas en tu aplicación, sino es más, o porque tengas un virtual DOM, etcétera, sino es más bien por el mal uso de los programadores. ¿Se entiende? Por no saber programar. Porque hay muchas personas que te hacen, va a funcionar todo el código, pero tiene 1000 líneas de código, y viene otro y te reduce el código a 50 líneas. Y hace lo mismo que lo que hacía el otro. ¿Se entiende? Es lo mismo que, así como en programación, en ingeniería de prompt, pasa exactamente lo mismo.
Vos podés tener un prompt de, no sé, 20.000 tokens que vaya todas las veces y te va a consumir mucho en no sé, en cualquier, en OpenAI, en DeepSeek, no sé cómo, bueno, todas las que existen, todos los modelos que hay. Pero viene otra persona que sabe mucho más en prompt engineering y agarra y te hace un prompt con, no sé, 100 líneas. Y vos decís, y son, no sé, 200 tokens. Y vos quedás así y te hace lo mismo. ¿Se entiende? O sea, hay que entender, hay que estudiar para eso. Si ustedes quieren performance, a ver, ¿qué diferencia de un programador bueno y de un programador, vamos a llamarlo mediocre? Aunque a muchos le afecte, digamos, la sensibilidad no es para mi clase, ¿estamos? Entonces, ¿qué diferencia entre un programador bueno y un mediocre? Las buenas prácticas o el querer mejorar. ¿Por qué? A ver, cuando vos arrancás, vos decís, ah, no, pero anda esto, ¿sabes cómo anda? Sí, yo también cuando era pibe, digamos, que recién salí, no, pero si esto anda, ¿verdad? Pusimos en producción, me acuerdo como si fuese hoy, una página web que tenía algo así de 30.000 visitas por día y era algo así 800 o 1.000 visitas al momento, en todo momento, o sea, era una locura. Y claro, lo que habíamos programado nosotros estaba bien, funcionaba, pero cuando entraba todo ese flujo de gente, tumbaba el servidor. ¿Por qué? Porque los recursos, o sea, hacía explotar el servidor. ¿Y qué tuvimos que hacer? Meterle guita al servidor. Meterle guita al servidor para que funcione. Bueno, funcionó, pero después teníamos que mejorar, reducir el peso de la página, mejorar el código JavaScript, mejorar un montón de cosas para que eso funcione tanto y que mi cliente no tenga que pagar tanta guita en servidores, no sé. O sea, hay mucha diferencia entre un programador bueno y un programador mediocre. Esa es la realidad. El programador bueno siempre intenta mejorar día a día su código, lo que aprendió, piensa en la performance, piensa en que más adelante va a pasar tal cosa y que ya tiene prevenciones que otras personas no lo ven. Esa es la diferencia. Por ahí nosotros, cuando empezamos a rodar en el mundo de la programación, no, sí, esto anda. Te la ataste todo ahí con alambre, así quedó todo medio que se cae, viene un dientito y lo tumba. Y esa es la realidad. Pasa cualquier cosita y ¡fum! Cayó. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Estamos? Bien. Sí, pregunte. Pará, hay una pregunta acá. Dame un segundo. Léanme la pregunta que hacen. Dale. Si podíamos levantar el Virtual DOM, simplemente vamos a decir una ventana modal y se levanta y el Virtual DOM. No. El Virtual DOM en realidad lo usa React Native. A ver, sí se puede levantar un Virtual DOM, pero tenés que tener un poco más de conocimiento de programación, digamos. No es tan como yo puedo manejar un Virtual DOM y sin mucho entendimiento que pasa por detrás, digamos. ¿Se entiende o no? Es medio complejo. Yo no le dejaría, yo manejaría el DOM común. O sea, en mi caso no me rompería tanto la cabeza si tengo que usar un HTML más JavaScript pelado, trabajaría de esa manera. ¿Se entiende? Bien, salimos del mundo DOM. No, esto es teoría. Sí, web scraping haces con eso, sí. Sí, exactamente, ahí está. Es un claro ejemplo de cómo vos harías un scrapping, que muchos años lo hice, con... Sí, robando información. No, usándolo legalmente.
por ahí, legal. Sí, puede ser. Sí, hay muchas aplicaciones que hacen scrapping. A ver, Turismo City. ¿Conocen Turismo City? Bueno, creo que ellos son uno de los pioneros en scrapping en Argentina. O sea, hay muchas. Y scrapping se puede, o sea, a ver, se puede hacer con Node.js. Se puede hacer, con Node.js lo hice y me anduvo muy bien porque justamente trabaja con el DOM, o sea, es JavaScript, y anda muy bien. Es lo que sí en performance por ahí es muy, te consume mucho. Python anda muy bien para hacer scrapping y tiene muchas librerías para hacer scrapping, digamos. O sea, es como todo, librería existe en todos lados. Después las que mejores se usen o las que mejores sean es distinto, ¿se entiende? Bien. Ok, bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de los tipos de valores y coerción, se llama. Bueno, vamos a hablar de tipos de coerción. Los tipos de coerción, por ejemplo, ahora quiero andar repitiendo todas las veces, parece chico de jardín, ¿eh? Bueno, los tipos de coerción tenemos los primitivos y los no primitivos. Sí. Los primitivos, vamos a ver algunos, por ejemplo, son los numéricos, los enteros o enteros grandes, los string, los booleanos, los nulos, los indefinidos, los symbol. Esos son los tipos de datos primitivos que tiene JavaScript. Y los no primitivos son los objetos, los arreglos, las funciones, los mapas, los sets, los fetch, las fechas, perdón, los regex, y creo que hay algo más, pero no me acuerdo. Los primitivos se pasan por valor. Ah, mierda, che, boludo. No se puede dar clase acá, boludo. Vamos, chicos, vamos, chicos. Bueno, creo que estamos todos. Estoy por compartir. Bien. Los primitivos se pasan por valor los objetos y los objetos se referencian. Las trampas típicas que pueden existir es, por ejemplo, el NaN, que habrán visto por ahí muchas veces, es de tipo numérico. El NaN es de tipo numérico. A ver, los que no coercionan es si nosotros queremos poner algo así como is NaN de tal cosa. Bueno, hay que evitar esas cositas, digamos. Lo único que le voy a decir eso. Hay unas trampas también cuando hacemos precisión con coma flotante. Por ejemplo, fíjense, les doy un ejemplo básico para que entiendan. Por ahí nosotros podemos tener algo así como 0.1 más 0.2 y ponemos, por ejemplo, que esto es distinto de 0.3.
Y fíjense ustedes que me está diciendo que sí que es distinto, pero es una trampa. O sea, estos valores son una trampa en comparación. Güey, loco, boludo. Estos valores son una trampa. ¿Por qué? Porque el redondeo hay que controlarlo. Nosotros tenemos que controlar el redondeo. Esa es la realidad. La coma flotante por ahí no es tan preciso si no le especificamos nosotros cuántos decimales queremos comparar. Entonces, en este caso que le estoy mostrando, fíjense que debería ser false y no es false. Obviamente que nosotros no es lo mismo hacer eso que esto. En realidad, sí, me va a dar distinto igual. En este caso me va a dar distinto porque siempre va a ser diferente. El 0.1 más 0.2 es distinto de 0.3. Y ustedes van a decir, what the fuck is going on, man? Sí, es así. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar controlando por algo que realmente debería ser falso, en este caso, y nunca en su puta vida van a encontrar el error. ¿Entiendes? O sea, eso es lo feo que tiene JavaScript y hay muchas trampas y hay soluciones de redondeo controlado, como les dije. Hay que el redondeo, cuántos decimales querés controlar. Hay librerías de decimales y nosotros deberíamos aplicar eso antes de tratar tipos de datos numéricos, por ejemplo, con comas flotantes más que nada. ¿Se entiende? Bien. Esos son los tipos de coerciones que podemos llegar a encontrar en las trampas que podemos hacer. Después, otra cosa importante acá, que lo que quiero hablar más que nada, es la igualdad. O sea, si es verdadero o falso, la igualdad de verdadero o falso, las preguntas de verdadero o falso, normalmente tenemos una que es de tipo estricta, que son 3 iguales, o el signo de interrogación cerrado más 2, no, perdón, el signo de interrogación, sí, cerrado, más 2 iguales, esos son estrictos, o sea, esos son tipos de igualdades estrictas, contra la coerción. La coerción es dos valores, ¿se entiende? La regla práctica, en mi punto de vista, para programar en JavaScript, siempre usen los 3. O sea, salvo casos muy conscientes que ustedes tengan en radar, que le va a llegar una variable que puede ser de tipo string, pero quieren controlarla contra un número, en ese caso lo pueden hacer, pero a conciencia, porque esto trae muchos problemas en producción. Después no encontramos dónde está el error y es un solo igual, cambia toda la programación en su código. ¿Está? O sea, es muy, muy complejo, vamos a decir. Los valores falsos, o sea, para una igualación, o sea, para hacer una comparación, los valores falsos van a ser false, o sea, la false le va a dar el return, digamos, 0, menos 0, porque puede existir menos 0, 0n, vacío, o sea, un string vacío es falso, nulo, null, undefined, que es indefinido, y none. Esos son los 3 valores que van a saltar siempre el if para el lado del falso, sería. La idea, o sea, lo que yo les recomiendo es no pongan doble igualación, traten siempre triple igualación, porque eso le va a corroborar el tipo y el valor. ¿Está? El tipo de dato y el valor, que sea numérico
y que sea igual. Que sea string y que sea igual. ¿Se entiende? Bien. Acá nosotros tenemos una coerción implícita, que era lo que decía el motor de JavaScript. Acá vamos a entrar a hablar un poquito más a detalle. El motor de JavaScript convierte automáticamente un valor a otro tipo cuando la operación lo requiere. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sucede, por ejemplo, en comparaciones con doble igual, por eso le estoy diciendo, en operaciones aritméticas con string y números o en concatenaciones de string. Le voy a dar un ejemplo que está bueno. Fíjense esto. Si yo acá pongo un 5 más un 2, fíjense que me da, ¿qué me dio eso? Un string. Me concatenó un string. Exactamente, lo cambió al tipo entero, me lo concatenó con el string que tengo al lado. Entonces, ¿por qué es jodido hacer igualaciones por este tipo de cosas? Porque por ahí viene un string de una variable que ustedes no saben, viene un número, pero está en string ese número, y ustedes concatenan y no está sumando. Está concatenando. Fíjense, me está dando un 52, y donde 5 más 2 es 7. ¿Se entiende la diferencia abismal que hay? Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, pero miren este caso está copado, porque ustedes van a decir, pero en ciertos casos, profe, a mí me anda, pero sí, obvio, mirá, le voy a mostrar esto. 5 menos 2, ¿qué pasó ahí? Hizo la conversión al revés, ¿se entiende? O sea, depende de lo que usamos. Exactamente, pero vos me vas a decir, pero y la misma lógica podría ser, o sea, sí, vos me vas a decir, está restando, pero la misma lógica podría ser para, no, pero yo ya estaba sumando. No, pero él eligió hacer lo que a él se le canta a las pelotas. ¿Se entiende? Básicamente, no es eso, sino que el core está preparado para esto. Perdón la expresión para los que no me conozcan. Y después tenemos algo como, también que está re jodido, que era lo que le decía hoy, si yo agarro y hago, esto me da verdadero. ¿Se entiende? Pero acá no me está comparando el tipo de dato, me está comparando el valor. ¿Se entiende? O sea, puede ser que nosotros necesitemos usar esto, sí, en algunos casos, puede ser, pero es complejo, ¿eh? Es complejo porque te puede llevar a un mal puerto. O sea, jugar con fuego no está bueno. El motor decide en estos casos en qué tipo de dato va a trabajar sin que vos se los pidas explícitamente. Él está decidiendo por vos. Por eso nunca hay que dejar que decida la máquina, sino más bien tener el control nosotros. Y eso es coerción implícita, que quede claro. Ahora, lo que es coerción explícita, nosotros forzamos la conversión usando funciones o constructores, por ejemplo. Vamos a suponer, vamos a hacer esto. Ahí está. Vamos a hacer esto, por ejemplo. Yo pongo number. Esto, lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, perdón. Lo que yo estoy haciendo acá es antes de que yo realice una igualación o una pregunta o algún cálculo aritmético, yo puedo llegar a convertir. Entonces yo estoy forzando a decir esto es de tipo numérico. Fíjense que en este caso el string que venga de la base de datos, ¿por qué le explico esto? Porque nosotros vamos a trabajar con
por ejemplo, en este caso que vamos a trabajar con base de datos no relacionales y que manejan JSON. Por ende, los tipos de datos normalmente se guardan en string. Normalmente es una cadena. O hacemos esto, o si no podemos llegar a tener problemas, digamos. O la otra es, por ejemplo, es forzar a string. Por ejemplo, yo pongo 1, 2, 3 y esto es un numérico, lo forzo a llevarlo a una cadena de caracteres. ¿Se entiende? Esa es la otra que yo puedo hacer. O la otra también, ¿por qué? Fíjense que el booleano, yo puedo tener un número y me lo convierta a falso. No es lo mismo el 0 que el falso. ¿Entiende? Porque si yo, vamos de vuelta, si yo acá hago false es igual a 0, esto es falso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. En estos casos, nosotros lo que va a pasar es que no vamos a tener ambigüedades y nosotros estamos decidiendo qué conversión queremos darle a nuestra programación, digamos. Por eso se llama coerción explícita. La otra se llama coerción implícita. Bien. Verdadero y falso después viene acá. Parte de la coerción implícita es convertir valores a booleanos, porque eso es básicamente lo que se hace en contextos lógicos. If, while, or, por ejemplo, and, todo eso es lo que estamos haciendo es convertir, o sea, el verdadero y falso, trust y falsi, lo que hace es parte de esa coerción que estuvimos viendo de los tipos de datos y los valores, implícita es convertir valores a booleanos en contextos lógicos. Los valores falsos en JavaScript, como les dije hoy, acá se los pego. Los valores falsos son estos. False, 0, -0, 0n, un string vacío, un indefinido, un none. Todo eso son valores falsos. Eso es, en las igualaciones siempre nos va a dar eso. Fíjense que si yo, o sea, hay cosas que por ahí es re difícil de entenderlas, pero bueno, en algún momento la van a comprender. Y miren esto, que está bueno. Si yo acá agarro y pongo if, y acá pongo hola, fíjense que se activa, o sea, pasa el if. ¿Por qué pasa eso? Recién estuve diciendo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué entró al console log? ¿Por qué pasa al console log? Exacto. Les dije recién los tipos de datos falsos, y entre ellos estaba el string, pero vacío. Si el string tiene algo, es verdadero. O sea, la comprobación es verdadera. ¿Es falso? No, el string vacío es falso. El 0 nunca, falso. ¿Está? Bien. Después podemos tener algo como esto. ¿No entró? ¿Por qué? Por el 0 es falso. Para JavaScript hay muchos tipos de datos falsos. O sea, eso es lo que tienen que entender de base. Ustedes con que entiendan cuáles son los tipos de datos que dan falso, que se lo graben en la cabeza,
van a entender todo. Todo lo demás es verdadero. ¿Se entiende? Y cuando ustedes entiendan la coerción explícita y la coerción implícita, van a saber programar en JavaScript. ¿Está? O sea, estos son los primeros pasos que tienen que entender bien para poder programar. Hay hay muchas cosas que tienen que aprenderlas y que no son fáciles. Por ejemplo, y esto no es que yo le estoy asustando a alguien, ni mucho menos, pero fíjense esto. Bien. Pero hay muchas personas que no entienden por qué dan estos valores. Fíjense esto otro. Y fíjense esto otro. ¿Sí? Entonces, en todos estos casos se compararon dos falsos. Pero tienen que entenderlo, porque si no, después van a llegar a programar y van a decir, ¿por qué está entrando en el if en tal lugar si yo estoy haciendo tal cosa? Por eso se recomienda siempre usar la triple igualdad. Siempre usen la triple igualdad, porque si yo acá le pongo un igual más, chao, es falso esto. Ahí me compara el tipo y el valor. Exactamente. Bueno, en resumen, la coerción implícita, el motor elige la conversión por voz. La explícita, el motor te deja a vos que elijas. O sea, vos tenés el control y hacerlo más seguro a tu código. ¿Estamos? Ahora, conocer todo esto les va a ayudar a ustedes a evitar muchos bugs en su aplicación y van a estar 10.000 millones de años tratando de corregir algo que va a decir, ¿se entienden? Por una pelotudez a veces estás 3 horas tratando de desarrollar algo. ¿Les va a pasar? Me pasó, así que no están exentos. Estaría bueno que en su momento alguien me haya enseñado esta parte, pero bueno, el mundo no es perfecto. Variables, alcance y hoisting. Esto también es un concepto muy importante. Ya lo hablamos, pero voy a volver a repetirlo. Vamos a empezar por el hoisting. ¿Cómo? Así. Perdón, me comí la O. Hoisting, así. A ver, el hoisting no es que mueve el código nuestro. Es un efecto es un efecto de observabilidad nomás cuando se hace la compilación. O sea, en la fase de la creación del contexto de ejecución, antes de ejecutar las líneas de código JavaScript, lo que hace es, en esa fase el motor va a registrar las declaraciones nuestras, todo lo que hicimos, tipo var, tal cosa, o let, tal cosa, const, tal cosa, function, pum, pam, ejecutame la function, etcétera, etcétera, etcétera. Variables, funciones, clase, todo va a orquestar. O sea, lo que hace es lee todo tu código, el motor de JavaScript, y después ejecuta. Lo que hace es reserva los identificadores en las estructuras internas de su scope. ¿Saben lo que era el scope? El alcance, muy bien. O sea, el alcance que tiene una variable o que tiene una función, si está adentro, si es un scope global. Todas esas cosas no les voy a enseñar lo del scope porque eso ya lo tienen que venir consumido del cuatrimestre pasado. Y
decide qué queda disponible y con qué valor al inicio. Eso es lo que hace el motor antes de ejecutar. Va a decidir qué queda disponible y con qué valor al inicio. Por ejemplo, un define para lo que es var, la referencia a función de declaraciones de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso parece que podés usar ciertas cosas antes de declarar. En JavaScript es como que podés ejecutar una función sin escribir el código de la función, o que la función esté después, o podés tener una función al final y la podés llamar al principio. O sea, y vos decís, what the fuck is going on? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar secuencialmente, exactamente. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar secuencialmente, es decir, agarramos, por ejemplo, C#, pum, definí acá, hace esto, hace lo otro, pum, Java, pum, pam, va definiendo cosas. No sé, C++, súper secuencial. ¿Qué otro lenguaje? PHP, súper secuencial, lo que hace una cosa, después hace otra cosa, después hace otra cosa. Si está antes de tal cosa, un error, no definiste la variable, no hiciste tal cosa. Acá no pasa eso. Vos podés llamar a una variable en una función y la variable la declarás ya al final del código y no pasa nada. O sea, primero lee y después ejecuta. ¿En qué casos determinaría si está disponible qué cosa? Sí, sí. Y sí, porque muchas veces vos definís una variable y la variable solamente la definiste y no le diste un valor. Entonces te la puede poner un define, ¿se entiende? Puede estar como está la variable, existe, pero tiene un valor indefinido. Ahora vamos a ver todos esos casos. Entonces, un resumen mental que nosotros podemos llegar a hacer de todo esto es que cada vez que corres un script, una función, el motor crea un contexto de ejecución. Se llama LE, Lexical Environment, un ambiente léxico, sería, donde hace una tabla de identificadores visibles, el scope actual, enlace, scope padre, todo. O sea, es como que va armando su rompecabezas antes de ejecutarlo. No les quiero... estaría bueno que lo lean todo, o sea, que puedan entender ustedes sobre lo que es los environment records, sobre lo que son las fases de creación, cómo se asignan los valores de la variable, etc. Entonces, lo que tienen que ver es environment records. Entonces, ¿qué se hoistea y cómo? Hoistea y cómo. Por ejemplo, var, la típica declaración que nosotros hacemos de var, se registra normalmente al inicio del scope de función o el scope global y se inicializa con un undefined. Ignora los bloques de llavecita y normalmente no tiene un bloque scope. Por ejemplo, vamos con un ejemplo más visual de todo esto. Yo puedo hacer algo así. Yo puedo hacer esto. Y acá puedo hacer console.log. Fíjense, o sea, son dos console log. Y fíjense que el primer console log me tiró indefinido
y el segundo console log ya me tiró el valor. ¿Qué hizo en este caso? No es que me dijo no existe la variable A. En este caso, no es que me dijo a mí no existe la variable A. Lo que hizo internamente es esto es básicamente lo que hizo. Igual ahí me va a dar 10, sí, yo ya sabía, por eso no quería hacer eso. Ahí me va a dar 10, pero es algo así lo que hizo el hoisting en ese caso. Hay como sombras y, redirecciones silenciosas en JavaScript y hay que tener mucho cuidado en este caso. Ah, no, perdón. Vamos de vuelta. Vamos a limpiar la consola. Clear. Vamos a ver de vuelta. Clear. A ver si me da lo mismo. Ah, sí. Sí, está bien. A ver. Sí, está bien. Fíjense que en este caso me está diciendo que A no existe. Hice una prueba nomás para saber si estaba actualizando o no. Bien, el hoisting, en lo que es una declaración de una función, se registra completa durante la fase de creación. Es decir, espera, dame un segundo. Fíjense esto, no es lo mismo que lo que estábamos haciendo recién. Miren esto. Yo hago la llamada a una función y acá hago así y acá pongo. Fíjense que yo llamé primero a la función y después la ejecuté. En este caso lo que hizo el hit just in time, o sea, el que corre por detrás, revisó mi código, como encontró la function, es como que la define y después le llama. Sí, decime, Pato. No, en ese caso, sí. No me quería saltar esa explicación, pero en el caso anterior lo que hizo, ahí aplicó el hoisting. Fíjense que vamos de vuelta acá. Este es el caso anterior. Este es el caso anterior. En los dos me dio 10. ¿Por qué? Porque en ambos casos, o sea, lo que hizo ahora el hoisting es acomodar al principio la asignación del valor. La asignación del valor lo acomodó al principio. Pero fíjense, por eso yo no quería hacer eso hoy, pero si yo hago esto, lo que estuve haciendo hace un ratito, vamos a hacer así. Fíjense, la pucha dicho. ¿Y por No, pará, me quedó el navegador grabado. Ahí está. Pará, entonces, vamos a mirar, porque capaz me quedó el navegador hoy. Ahí está bien. ¿Sabes lo que pasa? Que el navegador, si no lo actualizo, sí es no voy a decir la palabra. Está bien, eso es lo que quería explicarle hoy. Pasa el navegador cuando no lo recargo, queda grabado con lo que estaba antes, queda cachado. Bien, vamos de vuelta. Bien.
Fíjense, les voy a dar un problema, vamos a decir. Acá lo voy a poner acá a ver si lo puedo correr con... fíjense que hay una extensión en Visual Studio Code que se llama Code Runner. Creo que la habíamos instalado, no me acuerdo. Code Runner lo que les va a permitir a ustedes es poder ejecutar código en consola. Es decir, el mismo código que estábamos probando. Yo puedo generar código JavaScript y ese mismo código, por ejemplo, yo lo puedo probar acá. ¿Cómo? Sí, díganme. No, eso quedó cacheado. Quedó grabado en la memoria del navegador nomás. ¿Cuál es la pregunta de los chicos? Ah, perdón. Sí, era porque quedó grabado en el navegador nomás, chicos. Bueno, acá yo le quería mostrar algo de... voy a acomodar un poquito este código porque estaría bueno que lo entiendan. Bien. Ok. Vamos a correr esto. Miren esto. Yo lo que hice fue crear una función y esta variable se llama está hosteada porque todavía está definida, pero no tiene valor al llamarla acá en este console log. Luego, yo ejecuto la función, digamos, f, y me tira un type error en el catch, porque me dice como que f no es una function. Pero si yo, por ejemplo, hago una constante, fíjense la diferencia que hay entre variables y constantes. Si yo hago una constante, y encima de esto una arrow function, es exactamente lo mismo que tenemos acá arriba, es igual, pero nada más que esto es una constante, me tira un reference error. No hay una referencia a la función que me está diciendo. O sea, hay diferencias en el código y lo que está bueno es que lo puedan comprender que es lo mismo, pero no es lo mismo. En realidad, no hay una referencia en realidad. Son, porque se crean de diferente manera. Una es, el var tiene otras especificaciones que el const cuando se crea. Por eso le estoy mostrando las diferencias que hay entre uno y otro. Exactamente. Bien. Ahora bien, por ejemplo, eh,
Fíjense, vamos a mirar el mismo, o básicamente el mismo ejemplo, pero lo tenemos con LED. Ahora les voy a decir. Vamos a correr esto. Fíjense que en este caso los dos me dan reference error. No hay referencia a esas variables, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre var, let y const? Eso ya lo habíamos visto anteriormente. No sé si se acuerdan que si nosotros hacemos var, estamos declarando globalmente la variable y la podemos tener en cualquier lugar de nuestro código. Si nosotros declaramos una variable let, por ejemplo, dentro de una función, no va a estar en un scope por fuera de esa función, solamente se va a poder ejecutar dentro de eso. ¿Se acuerdan todo eso? Bien. Estudien lo que es el hoisting, estudien a detalle lo que es el... Sí o sí quiero que estudien a detalle lo que son let, const, var, cuáles son las diferencias, qué se puede hacer con el hoisting, qué no se puede hacer con el hoisting. Hay muchísimo por aprender en este mundo de JavaScript. Por otro lado, lo otro que quiero que puedan estudiar son los type-off. ¿Para qué sirve el type-off? O sea, nosotros podemos hacer algo como... Vamos a ser más fácil. Uy. Fíjense que el type-off nos sirve a nosotros también para saber qué tipo de datos con qué tipo de datos trabajamos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder controlar, por ejemplo, podemos hacer console log, porque lo que tiene JavaScript es que no, a diferencia de C#, de Java o de otros lenguajes de programación que tenemos un debugger, nosotros acá no tenemos debugger. O sea, el debug está en la cabeza de ustedes. El debug son ustedes. Console log va a ser su compañero de vida, más o menos. ¿Entienden? Entonces, todo el día es console log para todo, en todos lados y a cada momento y a cada hora del día. No tienen un lugar para debuguear con JavaScript. Entonces, es saber qué están haciendo con console log. Es la única manera que tienen ustedes de tener el control, por así decirlo. ¿Cómo? Objeto. Claro. Sí, sí, si yo agarro y hago así. Ay, o sea, fue una de más. Uy. Ah, object. Y si le pongo un así, object. Es así. Entonces, me gustaría, o sea, por ahora todavía no pueden trabajar mucho algunas cuestiones, pero me gustaría que les voy a dar un trabajito para que lo vayan haciendo. Esto le va a ayudar un poco a entender el nivel que vamos a tener en el parcial. Vamos a hacer así.
en JavaScript con Node nomás, quiero que hagan un programa en consola. Ahora lo voy a escribir acá. Tienen que hacer un programa en consola que sea un juego del gato y el ratón. El gato es un robot que come energía y puede tener un porcentaje de 0 a 100 de energía. Ese es el valor de energía que, si tiene 0, obviamente ya no funciona más. El ratón es un pool de joules de energía que puede ser comido por el gato. El gato se desplaza a una X velocidad y el ratón se desplaza a una, vamos a ponerla así, a un X de velocidad, vamos a ponerla así, a 5X de velocidad. Y el ratón se desplaza a 3X de velocidad. O sea, 2 menos que el gato. Tienen que armar un algoritmo que defina el espacio en 2D. Ustedes hagan como quieran. El espacio en 2 dimensiones, donde el ratón y el gato pueden moverse. O sea, a ver, 2 dimensiones. Puede existir desplazamientos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba y en diagonal. Pueden existir n random de ratones en el espacio, digamos, en el espacio de donde se están manejando. El gato debe como calcular qué ratón cazar primero y así sucesivamente. ¿Cuál es la mejor eficiencia, sería? Sabiendo que los ratones se desplazan. O sea, esto es random. Comió un ratón, tiene que ir a comer otro ratón. Por ende, tiene que calcular cuál es el que está activo ahí. Exactamente. Entonces, esto es un ejercicio de un parcial, por ejemplo. Entonces, la idea, o sea, en un parcial yo les voy a dar, para calcular la velocidad, es esta de la fórmula. Ahora, ustedes pueden tener la fórmula porque la buscan en Google o la buscan en ChatGPT a la fórmula. ¿Está? Ahora bien, ¿qué quisiera con esto? Sin que ustedes sepan lo que están
las clases, los que son los prototipos y un montón de cosas más, traten de desarrollar una aplicación con lo que vimos hasta ahora de esto. La idea es que vayan probando su lógica. Después, sí, con variables y función. Después, la idea es ir mejorando esto e ir agregándole un poco más de dificultad. Le vamos a agregar clases, le vamos a agregar un poco más de otras cuestiones en el medio. Lo que yo quiero es que traten de razonar un poquito de cómo lo podrían hacer. Acá no hay mucha ciencia. Si lo hacen con ChatGPT, ustedes nomás se están boicoteando, como ya le dije muchas veces. ¿Por qué? Porque va a llegar el parcial y no van a saber cómo hacer. Y yo no le voy a venir a tomar esto en el parcial. No sé si me explico. ¿Está? ¿Se entiende? Yo le puedo dar otra cosa difícil, porque esto es bastante complejo. Yo le puedo dar otra cosa compleja, le puedo dar la fórmula, todo, pero si ustedes no saben analizar, no van a poder descifrar esto. ¿Cómo tienen que programar, chicos? Yo les enseño esto lo voy a decir una sola vez. Para programar, primero tienen que analizar el entorno. No vayan caballo loco a querer programar porque sin un plan, no se programa sin un plan. Uno tiene que agarrar una hojita, un pizarrón, no sé, un ScaliDraw, lo que sea, y empezar ahí a decir, bueno, si yo hago esto, pasa esto. O sea, no sé si ustedes alcanzaron a ver algoritmos. ¿Vieron algoritmo en primer año? Creo que se habrá dado. O en el... Bueno, esto es algoritmo. No hay mucha ciencia. Es una cuestión de sentarse a hacer un análisis exhaustivo de lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo harían? Hay muchas formas de resolver el problema. Entonces, cada uno puede tener una forma distinta de resolución. Todas son medio similitudes, va a haber seguro, pero la idea es que cada uno pueda encontrarle la vuelta a desarrollar algo así. Y esto fíjense que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de un problema re básico. ¿Está? Esto fue lo que tomé, algo parecido a esto, fue lo que tomé en el examen final. De los 8 que estaban, 5 se fueron. O sea, pero si no sabe algo así, ¿cómo apruebo para que hagan en 2 horas? Esto se hace en 2 horas, chicos. ¿Se entiende? O sea, en 1 hora como mucho, un trabajo así. ¿Se animan a hacer ya? Pueden hacerlo en el navegador, ahí no necesitan la compu que tenga, pueden hacerlo en el navegador. Pueden hacerlo hay muchas páginas web que corren JavaScript, y si tienen Node, lo pueden hacer en Node. Cada vez que se desplaza el gato, pierde X cantidad de energía. Eso, las variables las podemos definir después, tipo, pierde 3X de energía por cada desplazamiento que tiene, por cada posición, y así sucesivamente.